Hola, espero que estés pasando un buen día y quisiera dar inicio a este devocional que tiene por nombre Máscara. Pero para dar inicio quisiera leerte Lucas 10 del verso 25 al 37. Y dice: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó sus 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Les decía al inicio que este devocional tiene por nombre Máscara. Una máscara la utilizábamos algunos meses atrás para diferentes tipos de circunstancias o de situaciones. Por ejemplo, para hacer una obra de teatro, algún tipo de drama, para interpretar algún personaje. Tal vez se pudiera utilizar en algún centro médico, en algún hospital, algún tipo de máscara que pudiera ser un tipo de protección para la salud, para aquellas personas que pudieran transmitir por vías del aire alguna enfermedad, o para aquellas personas que tenían bajas defensas y pudieran estar muy sensibles a cualquier tipo de virus. También una máscara podía ser utilizada, lamentablemente, ¿verdad?, para realizar algún tipo de crimen, algún tipo de robo, de secuestro, para cubrirse el rostro y no poder ser identificados. Y cuando tú y yo mirábamos a alguna persona con algún tipo de máscara, en ese sentido que era utilizado para hacer algún tipo de crimen, pues es algo que te causaba algo de miedo, ¿verdad? Lo podíamos ver en las películas, a todos aquellos que no les ha tocado experimentar algo así en persona, pero darte la idea de lo que pudiera estar sucediendo en algún lugar. Ahora los papeles se han invertido. Ahora sucede de otra manera completamente diferente. Ahora, si tú te encuentras alguna persona que no esté utilizando una máscara, ahora eso es lo que nos asusta. Ahora eso es lo que nos preocupa. Entonces te quiero dar la definición de lo que es máscara. De acuerdo al diccionario, es un objeto o trozo de tela o papel que se coloca sobre la nariz y la boca, se sujeta con algún tipo de goma o de cinta, dice, en la cabeza, para evitar o facilitar la inhalación de ciertos gases, sustancias, viruses que se pueden encontrar en el aire. Entonces, ahora el papel se ha invertido completamente. Leíamos ahorita en Lucas 10, del verso 25 al 37, ¿no? Cómo ver la situación de un hombre que estaba en un momento de necesidad y que necesitaba ayuda, que si no era atendido rápidamente, tal vez su vida estaba ya estar en riesgo. Pero vemos cómo, ¿verdad?, la platica Jesús esta historia, cómo pasa por ahí un sacerdote y ve lo que está sucediendo, mas dice la palabra que pasa de largo.
Lo mismo sucedió con un levita que pasa por aquel lugar y mira la situación y va de largo. Pero todo lo contrario a eso, ¿verdad? Vemos a este hombre samaritano que pasa por ese lugar y dice la palabra de Dios que es movido a misericordia para reaccionar, ¿verdad? Y para poder atender la necesidad que estaba sucediendo en ese momento. Entonces podemos darnos cuenta que las historias se han invertido, ¿verdad? Pudiéramos haber esperado que este hombre sacerdote que conocía las escrituras, pudiéramos pensar que este hombre levita que pasó por ese lugar y hubieran visto la necesidad y que hubieran sido movidos a misericordia. Mas sin embargo vemos que un hombre samaritano reacciona ante lo que está sucediendo a su alrededor, al percatarse de que había una necesidad en medio de su camino. Y pudiera estar ocupado, pudiera ir deprisa, pudiera ir, no tenía ninguna obligación de hacerlo, mas sin embargo decidió detenerse. Pero hay una palabra aquí muy importante, porque dice la palabra que este hombre fue movido a misericordia. Y yo quisiera que hiciéramos una pausa en eso. Y para eso quisiera leerte Isaías 54:10, porque dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Creo que tú y yo hemos experimentado la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Si tú y yo nos analizamos quiénes somos tú, y tal vez no vamos a estar como este hombre que se encontró en ese momento, que había sido robado y que había sido herido y que su vida física corría riesgo. Pero si tú y yo en un momento de nuestra vida nos dimos cuenta o estuvimos en una situación, tal vez espiritualmente hablando, en la cual nos encontrábamos devastados, nos encontrábamos entristecidos, deprimidos, no encontrábamos la salida de la situación en la que nos encontrábamos. Y muchas veces pudimos hasta haber llegado a pensar en quitarnos la vida debido a la situación que estábamos viviendo, la situación que estaba ocurriendo en nuestra vida personal. Y Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos miró. Así como este hombre samaritano miró a este hombre que se encontraba en necesidad y tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de ti. Y Él, así como este hombre lo hizo, nos da una clara historia de lo que Jesús hizo en nuestra vida espiritual, ¿no? Porque dice que lo levantó, dice que lo curó, dice que le lavó sus heridas, y todo tiene un proceso, todo tiene una etapa en nuestras vidas, ¿no? Tal vez no cambiamos de la noche a la mañana y tal vez Dios nos tuvo que pasar primero por un tipo de proceso para que nuestra vida fuera completamente restaurada. Pero aún en medio de esa situación, Dios tuvo esa misericordia de nuestras vidas y nos amó, nos abrazó, nos cuidó y nos aceptó tales y como éramos. Pero es triste ver y es triste darnos cuenta que en estos últimos tiempos tú y yo nos hemos convertido en personas que tal vez se nos ha olvidado lo que significa la palabra misericordia, que tal vez se nos ha olvidado un poco de lo que Dios hizo ya en nuestras vidas. El darnos cuenta que tal vez tú y yo somos indiferentes a las necesidades de otras personas y que a lo mejor porque Dios ya nos restauró, Dios ya nos limpió y Dios nos cambió, tal vez nos creemos que estamos en un nivel acá y vemos a los que están en necesidad o a los que no tienen una vida como la nuestra acá por debajo, y que a lo mejor no podemos dignarnos a inclinar nuestra mirada y poder ver la necesidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Dios nos pone siempre enfrente en nuestro caminar, así como este hombre samaritano que iba de camino a otro lugar y se encontró en medio de una necesidad. Dios nos habla de muchas maneras y en muchos aspectos y en nuestro diario caminar o en nuestro camino de vida, vamos a ir y vamos a toparnos con alguien que necesita o alguien que tiene
una necesidad. Y Dios necesita que tú y yo y en mí se desarrolle este carácter de misericordia. Un carácter en el cual podamos extender esos brazos que Él nos extendió a nosotros de amor para los demás. Que no sea nuestro caso como lo acabamos de leer ahorita en Lucas, que no se haya invertido los papeles, que no nos haya sucedido como las máscaras, ¿no? Que ahora se nos haga común el no ayudar, que se nos haga común el no tener que hacer cierta cosa. Ya no es común poder ayudar a alguien que se encuentre en necesidad. Creo que Dios siempre abre la puerta y nos permite que tú y yo podamos ser de bendición para los demás. Y yo quiero dejarte en esta tarde con eso. Pedirte que tú le pidas a Dios en esta tarde que Él nos enseñe y nos ayude a podernos mover en misericordia. Que no pasemos de largo y que no nos demos cuenta de la necesidad que está sucediendo en nuestro caminar. Yo soy pastor, tú puedes estar sirviendo en cierto ministerio, tal vez tú eres miembro de alguna iglesia y tú has aceptado a Cristo en tu corazón, y no podemos ir por la vida indiferentes a la necesidad que se puede encontrar o que nos podamos topar en el camino. Creo que tú y yo tenemos una responsabilidad grande y una responsabilidad como hijos de Dios para poder atender, y así como lo dice esta palabra, ¿verdad?, que nuestras vidas sean movidas a misericordia. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú eres un Dios infinito y eres un Dios grande en misericordia, Dios. Que tú cada día, Señor, nos miras con esos ojos de amor, con esos ojos de paz, Señor, y nos abrazas, Señor, sin importar quiénes somos y cómo vengamos, qué tan sucios estemos o qué tan heridos estamos, Señor. Pero tú nos tomas en esos brazos de amor. Señor, tú tienes ese cuidado de nosotros, Señor, para restaurarnos, para ser sanados, para ser levantados y para poder iniciar de nuevo. Y yo te pido, Señor, que ese carácter sea desarrollado en mí y en cada uno de mis hermanos, Señor, que estén escuchando esta palabra, Señor, que podamos, Señor, ser sensibles a tu voz y ser sensibles a lo que sucede a nuestro alrededor, que no haya indiferencia, Señor, que no haya, Señor, el que nuestros ojos, Señor, o pasemos de largo, Señor, sin poder reaccionar y hacer algo al respecto. Te damos gracias, Dios, porque eres un Dios bueno, y gracias, Dios, porque tú tuviste misericordia de mí, Señor, de mi vida, y que tú ahora me das esa oportunidad, Señor, de poder también desarrollar en mí ese carácter de misericordia para ser de bendición para los demás. Y te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, nos estamos viendo para la próxima.